eso. Yo de todas maneras lo que voy a hacer de aquí al fin de semana, es decir, durante esta semana, lo que queda de semana, voy a ir recopilando qué es lo que le falta qué le falta recuperar a cada uno, ¿vale? Aquellos que tengan que recuperar tanto de la primera o de la segunda, para hacer un pequeño planning de exámenes e ir viendo cómo recuperamos esa parte, ¿vale? Entonces yo espero que el martes ya les pueda yo informar de cómo podemos hacer eso. De todas maneras, yo lo que pondré en el aula virtual, si no le importa a todo el mundo, pues le pondré un documento donde aparecerán los nombres de todos y lo que tienen que recuperar, ¿vale? Y así lo tiene todo el mundo claro. Y a partir de ahí empezamos a trabajar en esa forma, en ese sistema de Recuperarlo recuperación, todo. ¿vale? No sé si alguien me dijo algo. Vale. Bueno, pues entonces voy a ponerme a explicar lo que sería la parte de redes inalámbricas, a ver si me da tiempo un rato con la presentación. Es la presentación que ya tienen en el aula virtual. Y bueno, espero que se hayan visto los enlaces que puse. Entonces, si quieren, explicamos esto y luego me interesaría, bueno, pues ver una pequeña practiquita con Packet Tracer que deberían hacer con redes inalámbricas y poco más. Es decir, con eso tendríamos y ya mañana seguiríamos. Mi idea mañana sería revisar bien toda la parte de NAT de puertos para que todo el mundo lo tenga claro y seguir con redes inalámbricas. Por lo tanto, empiezo ya con la parte de... yo creo que todo el mundo está viendo esto, creo que sí. Vale, entonces vamos a empezar con, con lo que es Wi-Fi o Wi-Fi, como lo llamamos nosotros, o redes inalámbricas. Bueno, lo primero de todo, a ver, esta presentación es bastante ligerita, hay algunas cosas que son un poco más profundas, pero bueno, la idea el planteamiento es tener una cierta idea, tampoco volvernos muy, muy locos, ¿vale? Bueno, este sería el espectro electromagnético, es decir, todas las ondas que hay por ahí. Y bueno, lo que está marcado en rojo es donde trabajarían las redes inalámbricas. Bueno, pues ahí sería siempre la frecuencia de 2,4 GHz y la frecuencia de 5 GHz. Ahí no es donde suelen trabajar los dispositivos de red inalámbrica. Esto que está aquí, el tema de los decibelios, bueno, pues esto es un concepto que más o menos tendríamos que al menos entender de cierta manera, porque si nos sirve para detectar sobre todo lo que es la calidad de nuestra señal inalámbrica. Ahora lo vamos a ver. Entonces aparece por ahí que dice que la intensidad, lo que es la intensidad de una... Aquí pasó algo. Bueno, déjenme ver si puedo escribir aquí. Vale. A ver si puedo pintar. No, no puedo pintar. No sé si puedo pintar. Vale, lo que es la intensidad de una señal inalámbrica o Wi-Fi se mide en vatios o en decibelios, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una antena tiene lo que hace es que amplifica una señal. Entonces, lo que amplifica o la cantidad la forma de amplificar esa señal es con decibelios, es decir, le da una ganancia en decibelios, ¿vale? Entonces, tanto una pérdida como una ganancia de potencia, ¿vale? Se mide en decibelios. ¿Cuándo pierde potencia una señal? No sé si se acuerdan que nosotros vimos aquello de una señal analógica, como era el espectro de una señal analógica. Cuando pierde potencia, por ejemplo, pues a la hora de moverse por el aire,
pues ahí pierde potencia. A la hora de atravesar una pared, pierde potencia. A la hora de atravesar cualquier superficie, va perdiendo potencia. Entonces, en principio en España, déjenme ver si logro, es que antes podía pintar, a ver si aquí. Vale. Fíjense aquí lo que pone que en España la potencia máxima de emisión es de 20 decibelios, o lo que sería lo mismo 100 milivatios, ¿vale? Dependiendo de la potencia, por ejemplo, cuando se habla de que las antenas generan problemas de salud y todas estas historias, si las antenas tienen una potencia demasiado alta, generan un campo magnético asociado a esa antena que puede producir, bueno, pues ciertos problemas. Pero bueno, lo normal es que las antenas que nosotros utilizamos en nuestros routers, el router de casa, etcétera, bueno, pues en principio no generan ningún problema. Esta tabla que aparece aquí de la regla del 3 y la regla del... Ahí se me está haciendo un sin Dios. Y la regla del 10, bueno, no hay que hacerle tampoco demasiado caso de momento. Lo único que tienen que tener claro es que la potencia en una señal, la intensidad de una señal se mide en decibelios o en vatios. Nosotros lo veremos en decibelios, ¿vale? Entonces habrá una pérdida o una ganancia de esa señal. Esto sí se puede entender fácilmente. Dice que las ondas inalámbricas pues pierden energía a medida que avanzan. Si uno tiene, bueno, pues una casa muy grande y el router está, digamos, en el salón y no llega a la señal bien a una habitación, es debido a que esa señal tiene que pasar una serie de obstáculos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tengo que atravesar madera, bueno, pues la atenuación es baja. Si tienes que atravesar ladrillos, pues en las paredes que tenemos en casa, bueno, pues la atenuación de esa señal es media. Quiere decir que va a haber una pérdida, va a haber una pérdida en decibelios, ¿de acuerdo? Va a haber una pérdida en decibelios. Cosas curiosas, el papel, bueno, pues la atenuación es alta. El cemento también es alta. Un cristal a prueba de balas, pues alta. Y cualquier tema de metales, pues también ahí la atenuación es muy alta. No sé si se entiende hasta aquí lo que he hablado. Se entiende, supongo. Sí, se entiende. Vale. ¿Cómo vamos a medir nosotros la señal o la calidad de la señal? Eso lo vamos a medir con un indicador que es ese que está ahí. El indicador de fuerza de la señal recibida o RSSI, ¿vale? Lo que me hace eso es indicarme una potencia de señal que va a llegar al dispositivo. La idea es que cuanto más cerca de cero esté, más potencia me va a llegar, ¿vale? Entonces, tal como aparece ahí, pues, bueno, pues una potencia es decir, de mayor de menos 60 dBm va a ser una señal excelente, ¿vale? Es decir, se expresa así, el RSSI se expresa con un índice negativo y cuanto más cerca de cero, mejor será. Eso es una norma y eso hay que aceptarlo que es así, ¿vale? Lo que es la relación señal-ruido ya lo vimos en su momento, ¿vale? Pero bueno, es el resultado de la intensidad del ruido a la intensidad de la señal. Entonces, bueno, la idea es que esa relación, SNR, sea grande, porque eso significa que la señal tiene más potencia que el ruido, ¿vale? Entonces, esa es un poco la idea. De todas maneras, bueno, pues estos conceptos son un poco más bien de temas de telecomunicaciones. A nosotros no nos afectan tanto, pero sí es necesario verlo, porque puede ser que tengan que, ya como veremos más adelante, puede ser que tengamos que utilizar una serie de herramientas de análisis de redes inalámbricas. Bueno, que la idea es hacer alguna práctica que otra. Lo interesante sería hacerlo
en el centro, ¿vale? Pero en sus casas también lo pueden hacer. Por ejemplo, aquellos que vivan en edificios, seguramente les estén llegando señales inalámbricas de los vecinos. Pues entonces vamos a utilizar alguna herramienta, algún software eh, para poder hacer alguna prueba. Y aparecerán cosas como esta, lo que es el RSSI de una determinada señal, etcétera. Por lo menos para hacer alguna pruebita que otra. Esa es la idea. Bien, si estuvieran mirando lo que era los enlaces a los vídeos que les mandé, bueno, pues ahí se hablaba de lo que son los estándares Wi-Fi. Los estándares están dentro del proyecto 802.11 y no sé si se acuerdan que esto del 802 estuvimos viendo al principio de curso. Esto era el proyecto IEQ, ¿vale? El proyecto 802 es como una especie de proyecto de la organización IEQ y el 802 es lo que de alguna manera trata todo lo que tenga que ver con redes, ¿vale? Y 802.11 trata todo lo que tiene que ver con redes inalámbricas. Bueno, pues se comienzan en el 99 con el 802.11a y hasta el 802.11ax que se definió en el 2019, el año pasado, ¿vale? Y también en el 2019 se cambian los nombres para que sean un poquito más fácil de recordar. Entonces aparecen cosas como Wi-Fi o Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6 y esta sería este de aquí sería esta norma de aquí sería la 1, esta sería la 2 y esta sería la 3. ¿Vale? Esa sería un poco bueno, pues la numeración que tenemos. Déjenme aquí a ver si puedo de alguna manera abrir las herramientas para ver si puedo pintar esto Vale, no pasa nada. A ver si en teoría con esto no puedo hacer mucho. Vale, bueno, no pasa nada, sigo por aquí. Entonces, tengo el Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5. Es decir, nosotros ahora mismo en la actualidad, las tecnologías que se están utilizando, bueno, pues serían en principio estas tres, la 4, la 5 y la 6. Y se está trabajando eh, en un borrador sobre lo que es la 7, ¿vale? ¿Con qué nos tenemos que quedar nosotros al menos de esos tres estándares? Pues nos tenemos que quedar con la frecuencia en la que se trabaja, ¿vale? La frecuencia en la que se trabaja, esta de aquí, es decir, 2,4 y, y 5 GHz, es decir, las tres trabajan en la frecuencia de 2,4 y de 5, y al menos con la velocidad, ¿vale? Hasta 600 megabits por segundo, hasta 1,3 gigabits por segundo y hasta 10 a 12 gigabits por segundo, ¿vale? Entonces, de esa tabla, bueno, pues sí sería interesante al menos quedarnos con esta parte de ahí. Al menos esta parte de ahí sería interesante reconocerlo. La frecuencia fácil, porque todas trabajan en 2,4 y 5 GHz, y al menos tener lo que son las velocidades más o menos claras. Esos serían los estándares. Con respecto a las topologías, pues dos. Una cosa que se llama redes en modo infraestructura, ¿vale? Que es donde se utilizan los puntos de acceso, y las redes en modo ad hoc. Una red en modo ad hoc, bueno, pues ustedes llegan con un par de colegas y simplemente montan una red inalámbrica entre ustedes. Es decir, aquí no hay un dispositivo central, mientras que en una red en modo infraestructura sí hay un dispositivo central, siempre lo hay. Es decir, esto no tiene demasiada ciencia. Las redes ad hoc, bueno, pues nosotros en principio no las vamos a estudiar, nos vamos a centrar en esta tipología de en esta topología, ¿vale? En la que son las redes de modo infraestructura. Yo a partir de ahora voy a desarrollar un poquito esto, pero es muy, muy sencillo, ¿vale?
Entonces, en el modo de infraestructura aquí aparece un palito un poco extraño, pero ahora en la siguiente diapositiva lo vamos a entender perfectamente. En el modo de infraestructura, pues se necesita un punto de acceso, ¿vale? O un nodo central. El punto de acceso actúa como si fuera un switch. Tenemos que recordar que nosotros ahora mismo, cuando estamos hablando cuando hablamos de redes inalámbricas, estamos hablando de nivel de enlace. De momento estamos trabajando con el nivel de enlace. Por eso se dice que se actúa como un switch. Si se acuerdan, nosotros vimos los protocolos de control de acceso medio. Hablamos del CSMA barra CD y el CSMA barra CA. Este último, el CSMA barra CA, se utilizaba en redes inalámbricas. Incluso les puse una practiquita para que se utilizara una cosa, él puede decir cómo funcionaba el CSMA barra CA, etc. ¿Vale? Y algunos no respondieron. Pero bueno, eso da un poco igual. La idea es que ese punto de acceso actúa de alguna manera como un puente entre la red inalámbrica y la red cableada. Eso lo vamos a estar viendo en la práctica, así que no hay mucho que de momento lo entenderemos un poquito más adelante. Entonces, dentro de lo que es la red de infraestructura, recordamos que estábamos trabajando en una topología de infraestructura, tenemos un elemento que se llama el BSS, que es simplemente el punto de acceso. Otro elemento que es el SSS, que es un conjunto de dos o más BSS conectados entre ellos. Y el DS es el sistema de distribución. ¿Cómo se ve esto? Esto se ve de una manera práctica, ¿no? De una manera real. Fíjense en esta imagen que tenemos aquí. Bueno, pues esto es relativamente sencillo. Un BSS, ¿qué será un BSS? Es decir, un Basic Service Set. Bueno, pues eso será lo que es el punto de acceso y lo que es la cobertura que da ese punto de acceso, ¿vale? En este caso tendría uno por aquí y otro por aquí, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que evidentemente esto normalmente este router inalámbrico lo que hace, o este punto de acceso, da servicio inalámbrico y normalmente se conecta, aquí no se ve bien, pero aquí sí se verá un poco mejor, ¿vale? Se conecta vía un cable a lo que es la red. Imagínense, vamos a imaginarnos el aula nuestra. En el aula nuestra, allí al fondo, en el armario, hay un punto de acceso, ¿vale? Hay un router inalámbrico o punto de acceso. En realidad, más o menos viene a ser lo mismo. Entonces, ese punto de acceso está conectado a los switches, porque si no, ¿cómo hago yo para salir, para conectarme a otro aula, para conectarme a los servidores, para conectarme a internet? Es decir, necesito esa conexión. A esta conexión de aquí, ¿vale? A esa conexión de aquí se le llama DS, ¿ok? A la cobertura que tiene este punto de acceso se le llama BSS. Y a todo esto, a toda esta unión, se le llama ESS, ¿de acuerdo? Ese sería un poco el plan. ¿Qué tenemos nosotros o qué tienen ustedes en casa? Bueno, pues en casa lo que tienen es un BSS, ¿de acuerdo? Y ya está. Y es que no tienen más. Si se conectan a ustedes, bueno, no sé si alguno se conecta con suponiendo que esto de aquí sea un ordenador, no sé si alguno se conecta directamente al router, ¿vale? Pero bueno, eso podría ser una opción. Bueno, pues aquí ya tienen explicado lo que son esos tres términos que aparecen aquí, ¿vale? Por lo menos para que por si se aparece en algún lado se vea. Ojo, dice, si se trabaja en 2,4 GHz, los puntos de acceso deben usar canales diferentes y no solapados para no interferir uno con otro en la zona de intersección. Eso lo vamos a ver ahora, en un momentito. Es decir, la zona de intersección viene a ser esta de ahí, ¿vale? Es decir,
¿Qué ocurre? Si yo tuviera aquí, en esta parte de aquí, tuviera un portátil, ¿vale? Y si yo me muevo de aquí a aquí, ok, bueno, pues yo tengo que asegurar que en todo momento haya cobertura. Eso es el roaming. Yo creo que ese concepto lo entienden ustedes porque es el mismo concepto de telefonía móvil. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahora. Vale. Díganme si hasta aquí hay alguna duda. Escriban por el chat o si quieren hablarlo con el micro. Venga, pues seguimos. Vale, siguiendo con el modo este de infraestructura, bueno, pues se llama itinerancia o roaming cuando un usuario puede moverse de una zona de cobertura a otra, es decir, de un BSS a otro. Vamos a ver, nosotros, por ejemplo, en, en, es decir, en casa no tenemos esto normalmente, a no ser que alguno de ustedes tenga un punto de acceso extra, es decir, además del router que tienen en casa, el router inalámbrico, si alguien tiene, si alguien tiene un punto de acceso dentro de casa que de alguna manera amplíe la cobertura inalámbrica, pero lo normal es que tengamos un router y punto, y que aquello llegue más o menos a toda la casa. En casas grandes, yo he tenido alumnos que viven en una casa grande, bueno, pues 3 pisos y tal, y dicen, oye, pues no me llega mi cuarto está arriba y no me llega lo que es la red. Bueno, pues coges y puedes poner un cable que te lleve, que te vaya desde el router inalámbrico hasta arriba, hasta tu cuarto. Y si no, bueno, pues lo que haces es que si lo que quieres es una conexión inalámbrica, pones un cable que vaya a un punto de acceso y así tienes la conexión inalámbrica, ¿vale? Sea como sea, imagínense una oficina de una empresa. En una empresa, imagínense que es una empresa pues grande que tiene varias plantas con cada planta de muchos metros cuadrados y tal. Entonces, cualquier persona tiene que poder moverse por por ese edificio e ir conectándose a una red inalámbrica. Ojo, siempre a la misma red inalámbrica. La red inalámbrica, el nombre de la red inalámbrica, yo creo que eso lo saben ya, viene dado por un SSID. Es decir, ustedes se conectan a una red inalámbrica de casa. El nombre de la red inalámbrica, bueno, normalmente viene en el router, se puede cambiar, etcétera. Pero eso se le llama el SSID. Cuando un empleado de una empresa llega a la empresa, se conecta a la red inalámbrica y por mucho que se mueva el tío de un punto, ¿vale? Desde un punto hasta otro, pues tiene que poder conectarse, ¿vale? Vamos a suponer que este sería el dispositivo inalámbrico con el que se está conectando, ¿vale? Entonces, a eso se le llama itinerancia o roaming. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, pues simplemente colocando tantos, tantos dispositivos inalámbricos, tantos puntos de acceso como necesite para dar cobertura a todo el espacio al que quiero llegar. Y normalmente se deberían conectar solapando el alcance de esos puntos de acceso. Es decir, si yo pongo, este sería el alcance de un punto de acceso, este de aquí sería el alcance de otro punto de acceso, si el fulanito con el dispositivo está por esta zona, aquí no tendría cobertura, ¿vale? Esta zona de aquí no tiene cobertura, con lo cual en realidad, yo lo que tengo que hacer es de alguna manera solapar ese conjunto, ¿vale? Solapar ese conjunto para que aquí exista lo que se llama la itinerancia. La persona viene con el dispositivo por aquí y pasa de un punto de acceso a otro, de la zona de cobertura de un punto de acceso a otro, sin ningún tipo de problema, sin quedarse sin señal. Espero que eso se entienda. Después vamos a ver un ejemplito de esto, ¿vale? Bien. ¿Qué hora es? Vale, todavía me da tiempo. Vamos a ver lo que es esto de SISO y MIMO.
Como ven, hay muchas, de momento hemos visto unas cuantas siglas e historias. Entonces, bueno, esto se trata de volver a revisar la presentación y punto, con calma. Lo de SISU y MIMO son simplemente dos diferentes tecnologías para los puntos de acceso. Y en realidad está relacionado con las prestaciones que tienen. Fíjense, dice por aquí, SISO, una sola entrada y salida única. Solo se usa un canal y una misma antena para emitir y recibir. Bueno, ahora lo vamos a ver con un ejemplito ahora gráfico que les va a dejar más claro esta historia. Luego aparece el subMIMO, múltiples entradas y múltiples salidas con usuario único. Aparece en el estándar 802.11n y puede unir varios canales para enviar varios flujos de datos a un mismo cliente. Vale, esto si uno lo lee así, dice fuerte infierno. Ahora vemos un grafiquito para que se entienda mejor. Lo que tenemos que tener claro es que la tecnología actual que se utiliza es esta, MIMO. Es decir, múltiples usuarios, ¿vale? Y aparece con la 802.11ac. Los routers que ustedes tienen en casa, normalmente a estas alturas, son 802.11ac. ¿Cómo lo ven? Pues se van al router, lo levantan, miran por debajo y tiene que aparecer este texto en algún lado, ¿vale? ¿Qué ocurre con este tipo de dispositivos? Que es capaz de enviar datos a la vez a varios dispositivos, ¿ok? Pero en principio no recibe de varios dispositivos a la vez. Bueno, ahora vamos a ver un par de ejemplitos y yo creo que esto se entenderá. Repito, SISU y MIMO es simplemente cómo es capaz de gestionar los dispositivos, ¿vale? Cómo son capaces de gestionar las comunicaciones. Lo de SISU es el principio de los tiempos y ahora estamos ya usando lo que se llama MIMO, ¿vale? Bien, yo creo que aquí se entiende. Aquí es el grafiquito que les decía. ¿Vale? Esto de aquí es, por ejemplo, vamos a ir para atrás. Fíjense lo que aparecía con 802.11n es el subMIMO, ¿vale? Dice múltiples entradas y múltiples salidas con un usuario único, ¿vale? Y eso aparecía en el estándar 802.11n. Y luego está el MIMO con múltiples usuarios. Vamos a ver cuál es la diferencia. Miren a ver si no entienden más o menos. Es decir, yo lo que tengo aquí, bueno, vamos a empezar por esta parte de ahí. Dice, la tecnología MIMO suele seguir esta nomenclatura A por B 2.c, donde A es el número de antenas de emisión, el número de antenas de emisión que tiene el dispositivo, por ejemplo en este caso serían 4, B es el número de antenas para recepción, también 4, y C es el número de flujos de datos que se pueden usar, 4. ¿Vale? 4 datos. Por ejemplo, serían esto de string 1 a 4, sería el número de flujos de datos que se puede usar en esta tecnología de ahí. ¿Vale? En esa tecnología de ahí. Entonces tengo 4 antenas de emisión y el número de antenas de recepción. Y yo lo que hago en 802.11n es que le mando, puedo utilizar 4 canales de datos en este sentido. ¿Vale? En este sentido aquí, pues puedo utilizar 4 canales de datos y lo mismo para recepción. Fíjense en esta opción de aquí, en el MIMO este. ¿Qué es lo que tengo? Lo mismo, 4, 4, 4. ¿Cuál es la diferencia entre esta parte de aquí y esta parte de aquí? Bueno, pues la cosa yo creo que está clara. Es decir, aquí solamente tengo un usuario y aquí al mismo tiempo tengo varios usuarios. Es decir, como quien dice, que los canales o el número de flujos de datos que se pueden usar se reparten entre los distintos usuarios. Y eso es lo que normalmente deberíamos tener nosotros en los routers actuales. Vale.
Miren esto sería el mismo, pero esta vez 8 por 8 por 8. Es decir, 8 antenas para emitir, 8 antenas para recibir, ¿vale? Y los flujos de datos pueden ser 8 en total, ¿vale? Entonces tendría un dispositivo tal que este sería un ejemplo de un dispositivo. ¿Y qué ocurre? Que, bueno, ¿cuántos dispositivos podría conectar? Bueno, pues depende de cuántos flujos de datos tenga que mandar. Por ejemplo, pues podría conectar dos móviles, porque este móvil solamente tiene una antena, ¿vale? Tiene una antena, con lo cual tengo un flujo de datos, otro flujo de datos, ya tengo dos flujos de datos utilizados. Luego puedo utilizar bueno, pues un iPad, resulta que, o una tablet, las tablets, bueno, pues a lo mejor tienen dos antenas. Si tienen dos antenas, puedo mantener dos flujos de datos. Y bueno, si tengo otro dispositivo, por ejemplo, un Smart TV que puede llegar a tener pues cuatro antenas para mandar y recibir, pues ahí ya tendría los otros cuatro flujos de datos. Y con esos ahí tendría los 8 flujos de datos. No sé si se entiende, más o menos. Básicamente la historia de esta explicación es para que ustedes tengan claro lo que significa esto de MIMO o cómo realmente funciona un dispositivo inalámbrico. ¿Vale? Esa sería la idea. Bien. Vale. Es decir, hay una serie de herramientas como en Insider y en el Linsit que son escáneres de redes. La idea es que ustedes, o yo les pondré alguna practiquita, repito, usted lo ideal hubiese sido hacerlo en clase, pero bueno, ¿por qué hacerlo en clase? Porque la idea era coger y mandarlos por los pasillos, irlos mandando por el pabellón e ir viendo qué, qué redes había, ¿vale? ¿Qué redes había? Entonces, estos son simplemente escáneres de redes. Entonces, la idea, ¿eso para qué me sirve? Bueno, pues para detectar si hay solapes, para detectar cosas extrañas, para ver si tengo que cambiar alguna cosa para obtener más potencia, etcétera. Fíjense, por ejemplo, en la captura del Insider. Aquí, a ver si se ve, ¿vale? Aparece el valor del RSSI, ¿de acuerdo? Entonces aquí simplemente esto se echa a andar y empiezan a aparecer todos los SSID de las redes que pillo. ¿Ok? Aparecen ahí montones y entonces para cada una de ellas me aparece lo que es la intensidad que tiene esa red. Y hay algunos que están, bueno, pues un poquito mal y hay algunos que están un poquito mejor. Y recuerden que cuanto más cerca a cero eran mejores. Esta que está aquí, que aparece, no sé si ve dónde estoy pintando, pero que aparece un -50, bueno, pues ahí esa red está bien y tiene bastante potencia. Y bueno, pues aparecen también una información sobre los canales donde trabajan cada una de esas redes. Por ejemplo, esta captura que aparece aquí, esto es una captura de un programita para móviles, que también lo pueden usar perfectamente. Eso es instalarlo y ver en casa cuántas redes llegan, y etcétera. La práctica un poco que yo les ponga consistirá en eso, en darse un paseo, ver y analizar un poco esto por encima, para que tengan una cierta idea. ¿Vale? Bien. ¿Con qué deberíamos meternos ahora? Con el tema de bueno, ahora con los dispositivos y después volvemos a la parte de los canales. Esto de los canales es bastante importante. Toda esta parte de aquí que se ve es relativamente importante. Pero bueno, que lo veremos ahora, también es sencillo. Si tienen alguna duda, escriben por el chat o me dicen algo, ¿vale?
Bien, por un lado, ¿con qué dispositivos voy a tener? Bueno, pues voy a tener el router y punto de acceso. Es decir, no es lo mismo un router inalámbrico con punto de acceso, ¿vale? El punto de acceso lo que hace es que nos va, de alguna manera, a ampliar la red inalámbrica, ¿de acuerdo? Es decir, un router inalámbrico, bueno, pues todo router conecta varias redes. Su router inalámbrico lo que hace es que me conecte, el router inalámbrico que tenemos todos en casa nos conecta a internet por un lado y, y también nos conecta a la red privada nuestra, lo que hemos visto con los ejercicios de NAT y todo esto, es decir, hemos puesto un router inalámbrico que lo conectamos hacia afuera. ¿De acuerdo? Y además también es un punto de acceso inalámbrico, el router inalámbrico. Esa es un poco la diferencia. Bien, lo que hemos utilizado nosotros en las prácticas, o el bicharraco que hemos utilizado en las prácticas y que seguiremos usando, es este que está aquí. ¿Vale? Es un dispositivo como este. Yo creo que se ve bastante claro. Esta interfaz de aquí, la verde, bueno, pues esa es la que me conecta hacia afuera, hacia el exterior. Por eso esto es un router, porque conecta dos redes. ¿Cuáles son las dos redes? La que es la conexión verde y lo que es la conexión amarilla. La conexión amarilla sería mi red privada, mi red local, ¿vale? Mi red interna. Esta parte de aquí, obviamente, sería la red inalámbrica y que también, fíjense aquí las flechitas azules, evidentemente esto sería lo que es la parte del punto de acceso o lo que sería la red no cableada, la red inalámbrica. Bien, pues este dispositivo, esta parte roja de aquí, en realidad si lo vemos, esto es, por un lado, un router, por otro lado, un switch y por otro lado, un punto de acceso inalámbrico. Un switch, ¿por qué? Porque yo tengo estas conexiones aquí. Un router, ¿por qué? Porque yo tengo esta conexión aquí entre la red de área extensa y la red de área local. ¿Y por qué un punto de acceso? Porque también tengo mi red inalámbrica. No sé si esto se entendió. Cuéntenme algo por ahí. Vale. Ok, pues eso es más o menos lo que es decir, este mismo dispositivo que tienen ustedes aquí es lo que tienen en casa. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues evidentemente las cosas cambian y bueno, ahora lo vamos a ver. Ahí lo que tienen normalmente es una entrada de fibra óptica ustedes, es lo que debería ocurrir. Vale, ahí bien podría repetir lo que no escuché bien. ¿Qué quieres que repita un poco todo o para atrás? Voy a repetir lo último, ¿vale? Es decir, es decir, la parte, fíjense que la parte roja que está aquí la voy a poner luego, es decir, es como un esquema. Esta parte de roja aquí la amplío como si fuera el interior. Aquí lo que hago es que defino el interior de la parte roja. Bueno, pues el interior de la parte roja lo que tengo es un router. ¿Por qué un router? Porque tengo una conexión a una red de área extensa y una red de área extensa, es decir, este dispositivo conecta dos redes. ¿Por qué un switch? Porque yo puedo conectar varios dispositivos de manera cableada directamente aquí. En este caso tengo 4 puertos. ¿Y por qué un punto de acceso? Porque este dispositivo también tiene una red inalámbrica asociada. Esa es la idea. Y el dispositivo que ustedes tienen es un dispositivo diferente a este. Diferente porque va a tener seguramente una conexión de fibra óptica. Es decir, algo como esto, un bicharraquillo parecido a este. Tiene por un lado esta conexión de aquí, que sería la conexión hacia el exterior, y luego tienen una conexión, lo que sería su red local, su red local. Este bicho de aquí, evidentemente, aunque no lo veamos, tiene una serie de antenas. Yo no sé si el router que ustedes tienen en casa las tiene o no,
Puede ser que no. Por ejemplo, los que tengan Movistar, no, las antenas están integradas, ¿vale? Están integradas dentro del router, no están, no son visibles, pero están, ¿vale? Vamos a leer las cuatro líneas que aparecen aquí. Dice, este aparato se encarga de convertir la señal óptica de fibra en señales eléctricas para Ethernet o inalámbricas para Wi-Fi, ¿vale? A nivel físico es lo que se llama un convertidor de medios. ¿Por qué es un convertidor de medios? Porque aquí me entra fibra óptica y sale la señal por par trenzado o por una conexión inalámbrica, ¿vale? Además, este router hace NAT, que ya hemos visto lo que es y ya tendrían que habérselo mirado, ¿vale? Separando la red privada de la red pública, es decir, de la red de internet con mi red privada, ¿ok? Tiene un switch de 4 puertos y también es un punto de acceso Wi-Fi, un punto de acceso inalámbrico, que está preparado tanto para 2,4 GHz como para 5 GHz. ¿De acuerdo? Evidentemente esto tiene un montón de configuraciones, y etcétera, etcétera. Bien. Voy a seguir un poquito para adelante. Bueno, esta parte de los repetidores Wi-Fi lo voy a obviar, si lo miran ustedes, ¿vale? Con respecto a los adaptadores, pues un poco de todo. Es decir, desde tarjetas inalámbricas con antenas, esto ya no se usa mucho. Desde, bueno, pues otro tipo de tarjetas inalámbricas con antenas. Esto es una cosa arcaica, que es un conector PSMSI, esto ya no se usa. Bueno, desde conexiones inalámbricas vía USB, para aquellos, por ejemplo, que no tengan integrada en la placa una red inalámbrica, bueno, pues esto sería una opción, es un pinche USB, que en este caso, por ejemplo, sería un 802.11n, no sé si lo ven aquí, la etiquetita, ¿vale? Pues hay distintos dispositivos. Entonces, eso sería un planteamiento. Por ejemplo, aquellos que tengan un equipo que no tenga una tarjeta inalámbrica, o se compran una cosa de esto no vale nada, y simplemente lo enchufan a un puerto USB y ya tienen su tarjeta inalámbrica. Pero normalmente, pues todos los dispositivos ya, normalmente los equipos nuevos tienen todos una conexión, una tarjeta inalámbrica, normalmente integrada ya, en placa base. Aquí aparecen otros dispositivos. Yo en clase otros años he hecho antenas, ¿vale? Antenas, soldando con los conectores. Aquí aparecen distintos conectores. Los alumnos tenían que ir a comprar los conectores y hacer sus virguerías para hacer, esto se llama un pigtail, o traduciéndolo rápidamente, un rabo de cerdo, que sería un cable para conectar la tarjeta a la antena, etcétera. Pero bueno, evidentemente esto no nos da tiempo a hacerlo. Aquí tienen información sobre los tipos de antenas. Aquí yo creo que me quedaría nada más con una cosa, que sería, bueno, pues las omnidireccionales, es decir, si se fijan es una especie de esfera lo que emite. Esta sería la antena y a su alrededor la que hace es como, esto sería lo más cercano a una posible esfera a su alrededor. Luego tienen las direccionales, que esto como si fuera, bueno, pues como un rayo, es decir, lo que hago es que este bicharraco simplemente lo que emite lo emite en ese sentido. Y luego están esas serían las direccionales y las sectoriales o de panel, ¿vale? Que sería, esto es un panel y bueno, pues lo que emite es como una especie de forma, para mí esto es imposible dibujar ahora mismo, pero sería como una forma en 3D un poco extraña, ¿vale? ¿Dónde ven ustedes estas antenas? Pues por ejemplo en las antenas de redes de telefonía. Si se asoman por fuera por la ventana y miran, empiezan a escudriñar por ahí a ver si encuentran alguna antena de telefonía, normalmente tienen esa forma, sobre todo estas de aquí. Normalmente suelen constar de sectoriales
y estas, las unidireccionales, es lo normal. Cuando van por la autopista con el coche o tal, tanto a un lado u otro, no se suelen encontrar torres con antenas de este tipo. Pero bueno, esto si estudian algo de telecomunicaciones, pues lo verían con más calma. En principio yo no me voy a meter con mucho más de esto. Venga, voy a ir a por lo de los canales y ya me voy a poner con... Y me voy a poner con el ejercicio ese que quiero que hagan un poco, por lo menos que trabajen un poquito, ¿vale? Un ejercicio para que trace. Bien, vamos a ver esta historia de los canales, que, bueno, pues que tiene cierta importancia. Vamos a ver. Como ya les dije antes, lo que son las redes inalámbricas trabajan en dos frecuencias base, ¿vale? En dos frecuencias, cuando se dice que trabajan en dos frecuencias, es decir, en 2,4 y 5 GHz, no es que, es decir, realmente no se trabaja en 2,4, se trabaja no sé si lo ven ahí abajo, ¿ves? Que ponen 2.412, es decir, es en el rango de esa frecuencia, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en Europa, pues se han definido 13 canales para trabajar. 13 canales que tienen 22 MHz cada uno. Esto lo vimos cuando yo les expliqué muy por encima lo que era un espectro de frecuencia, ¿vale? Un espectro de frecuencia. Simplemente, por ejemplo, para este canal de aquí, el 1, aquí hay una serie de frecuencias, de barritas de frecuencias, ¿vale? Esa sería la idea. Entonces, si un dispositivo transmite por el canal 1, pues lo que va a hacer es transmitir en ese rango de frecuencia. En ese rango de frecuencia. La frecuencia media de ese canal es 2.412. Esa sería la idea. 11 menos, 11 por debajo y 11 por encima, eso es lo que constituiría ese canal. Es decir, un dispositivo emite a una cierta frecuencia. Por ejemplo, la radio, los 40 principales, emite a una cierta frecuencia. Pues lo mismo hará mi dispositivo inalámbrico. No sé si eso se entendió, porque eso es importante. La idea es que cada punto de acceso o cada router inalámbrico, ¿vale?, utilice al menos uno de esos canales. Esa es la idea. Me voy a ir un poco atrás. Me voy a ir a la imagen esta de aquí. ¿Lo ven? Entonces, si en esta imagen de aquí aparecen, aquí abajo, yo no puedo pintar ahí, pero bueno, aparecen todos los nombres. En la parte de abajo, donde están los cuadrados, eso, la gráfica, aparecen los nombres de las distintas redes, es decir, su SSID y en qué canal trabajan. Ven que abajo ponen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces aparecen los canales en los que se están trabajando. En algunos casos, como veremos ahora, se solapan varios canales para poder emitir información. Esa sería la idea. Entonces, cuando ustedes utilicen estos programitas, verán en qué canal está trabajando cada una de las redes que pueden captar. ¿Vale? Bien, vuelvo el rollo de abajo, a ver si esto lo entendemos. Bien, dice, en Europa la banda de 2,4 GHz se divide en 13 canales de 22 MHz de ancho cada uno y cada red va a usar uno de esos canales. Cuando tenemos varias redes inalámbricas, unas cerca de otras, siempre quedarán zonas de solape. La zona de solape es aquella a la que llega la señal de dos puntos de acceso. ¿Qué ocurre? Que si no tenemos cuidado eligiendo esos canales, se puede perder hasta un 50% de rendimiento en esas zonas de solape. Ahora vamos a ver cómo se hace esto. Dice, para que dos puntos de acceso cercanos no superpongan su frecuencia, ¿vale?, e interfieren entre ellos, tienen que tener una separación mínima de 4 o 5 canales. Aquí en esta diapositiva hay un error. Este 12 debería ser un 11, ¿vale? Este 12 es un 11. A ver, les explico esto. Ustedes imaginen que tienen un punto de acceso que está emitiendo por el canal 1,
¿vale? Y tienen otro punto de acceso. Imagínense que el vecino está también emitiendo en el canal 1. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues que lo que emite, el punto de acceso que emite el vecino cuando esté emitiendo y ustedes también estén emitiendo o recibiendo, lo que se está haciendo es compartiendo el medio. Es decir, aquello que les explicaba yo del control de acceso al medio y de las colisiones, no sé si se acuerdan, pues eso es lo que está pasando. Es decir, es como si yo estuviera hablando al mismo tiempo, como si estuviera hablando a la misma vez. Si yo utilizo canales diferentes, lo que estoy haciendo es como quien dice, bueno, pues si yo estoy hablando, si el vecino y yo estamos hablando en el mismo canal, lo que hacemos es que nos estamos pisando unos a otros. Si cambiamos de canal, imagínense como un walkie-talkie. Bueno, pues si yo oigo conversaciones en un walkie-talkie, en una emisora, cambio de canal y hablo yo solo. ¿Me expliqué? Porque si no, las conversaciones se pisan y hay interferencias. Esa es la idea de utilizar canales diferentes. No sé si me entienden, esto es importante. Díganme si no entienden. Vale, vale, pues entonces ahora veremos cómo vamos a hacer con esos canales, es decir, cómo defino yo esa estructura de canales. Por ejemplo, si ustedes llegan, se instalan una de las herramientas esas en el móvil y dicen, bueno, pues déjame pillar cuántas redes inalámbricas tengo yo por aquí. Lo miran y empiezan a ver que todos los puntos de acceso están trabajando en el mismo canal. Dice, bueno, pues cojo yo mi router y lo cambio de canal. Eso es muy fácil de hacer. Digo, ya mi router ya no va a cambiar, ya no va a emitir por este canal, sino va a emitir por otro. Con lo cual tengo menos interferencias, tengo menos colisiones y mi conexión irá más rápido. Esa sería básicamente la práctica que habría que hacer, o la práctica que tendría que hacer. Venga, voy a cambiar de pantalla. Fíjense así, aquí qué ocurre. Vamos a suponer que lo que tengo es un edificio, una empresa, que sería el mapa que se ve debajo de todos estos círculos de aquí. Entonces, ya habíamos hablado de que tiene que haber una zona de solape. Esta zona de aquí a ver si puedo pintar en otro lado que se vea mejor. Esta zona de aquí es la zona de solape. Tiene que existir. ¿Para qué? Para que un dispositivo que entre por aquí, cuando se vaya, cuando una persona se vaya hacia otro lado, pueda tener conexión. Lo expliqué antes. Entonces, ¿cómo tengo que poner los canales de cada punto de acceso de todo que den cobertura a esto? Bueno, pues separado. Es decir, si aquí pongo el canal 11, tiene que haber una separación mínima entre los canales en los que se superponga de 4 o 5 canales. 11, 6, 1, este de aquí no sé cuál es, aquí abajo otra vez el 11, el 6, el 1, el 11, el 6. ¿Lo ven? Esa sería un poco la historia. Es decir, permito el roaming, es decir, aquí hay un fulanito, a ver si puedo igual, hay aquí un fulanito. Si yo pinto aquí un fulanito o fulanita que coge y se va caminando por la empresa, cuando va caminando por la empresa, tiene cobertura. Cuando entra en la zona de solape sigue teniendo cobertura, suelta ya el canal 11 y se pasa al 6. Suelta el canal, ¿vale? Suelta y sigue caminando. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la zona de solape, si yo pongo, si aquí, déjenme borrar ahí un poco, porque si no, borrar el fulanito también. Si aquí, en este canal, si utilizo este canal y aquí utilizo este canal, imaginemos que aquí utilizo el canal 1 y aquí utilizo el canal 1, en esta zona de aquí, en la zona de solape, habrían interferencias, habrían colisiones. Esa es la idea, por eso lo separo. Porque las frecuencias que se estén utilizando, es decir, aquí se emite y se recibe unas frecuencias que no se reciben en el canal 1,
son frecuencias distintas. Si yo me voy para atrás, fíjense que aquí está el canal 1 y aquí está el canal 6. Es decir, las frecuencias son diferentes, no habría interferencia, esa es la idea. ¿Qué consigo? Consigo solape, pero sin interferencia. ¿Se entendió? Vale. Bien, bueno, pues esto sería lo que les estoy hablando. Por ejemplo, utilizando el Insider, bueno, pues yo puedo ver qué canal conviene para cada lugar. Eso lo veremos un poquito más adelante, haremos una pequeña práctica, ¿vale? Lo mismo ocurre con los canales en 5 GHz. Lo que pasa es que aquí, en parte, si se fijan, hay 23 canales, ¿vale? Hay 23 canales, con lo cual se ha ampliado el número de canales y hay canales, el ancho son de 20 MHz y la capacidad que se tiene es que se pueden superponer. Es decir, yo puedo utilizar para una conexión pues canales individuales de 20 MHz o puedo coger 2 canales o puedo coger 4 canales o puedo coger 8 canales. Esa es la idea, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que haga, pues se van a utilizar más o menos canales para la transmisión. Es la novedad que tiene, ¿no? Yo creo que el otro se entiende un poco mejor, pero ustedes, por ejemplo, sí podrán ver, fíjense en esta gráfica. Bueno, pues de repente ven que la línea verde, tiene aquí, ¿qué está ocurriendo? Que la red de Vodafone, ¿cuántos canales está utilizando? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí está utilizando 8 canales. Es decir, la red esta de Vodafone está utilizando 8 canales. Vamos a ver otra. La red esta de aquí, la azulita, la de ONO, está utilizando 4 canales. ¿Hay solapamiento? Bueno, pues hay solapamiento en una pequeña parte aquí. ¿Lo ven? Pero, por ejemplo, esta red de la que aparece de Yastel, que va de 7 a 11, que está utilizando esos canales, pues aquí se solapa con la red de Vodafone. Entonces, esto tiene una especie de puzzle. Entonces, hay que estudiarlo. Bien. A ver, de esto voy a pasar y esto lo repasamos mañana y así se tiene un poco claro. Quiero ver lo de la seguridad, porque quiero mirarlo ahora en el ejercicio práctico. Bien, con respecto a la seguridad de los dispositivos inalámbricos, sobre esto hay muchísimas cosas escritas, nosotros no podemos ver, y menos en estas circunstancias, de las cosas a distancia y tal, no podemos hacer mucha cosa con el tema de la seguridad, pero el año que viene tienen una asignatura que es solo de seguridad. Y pues lo lógico es que se vea algo con esto. Haremos un par de cositas. Entonces, con respecto a la seguridad, bueno, pues una de las primeras características que hay que mirar es el filtrado MAC. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Pues digo, oye, señores, me creo una lista de direcciones MAC que son las únicas que pueden conectarse a la red inalámbrica. Con esto, cojo la Mac de mi portátil en casa, cojo la Mac de mi equipo de sobremesa y los voy poniendo ahí. Digo, y estos son los únicos equipos, las únicas Mac que dejo que entren. Así, si un vecino pues quiere conectarse a mi red inalámbrica, pues así no se puede conectar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Luego tenemos lo que son las claves. Yo entiendo que todos ustedes tienen una clave de acceso a su router. Bueno, pues vamos a intentar averiguar de qué va esta historia. Entonces, si no le pongo una clave, pues evidentemente la red está libre y puedo entrar. Por ejemplo, en el instituto hay una red que es Medusa abierta, que es un punto de acceso inalámbrico que en varios sitios está, que ustedes se conectan a la red y entran por ahí para adentro. Luego está
lo que es el acceso web, que esto ya está obsoleto, no se usa. Aparece lo que es WPA2, que es lo que normalmente se utiliza ahora, es decir, la WPA2 es normalmente ustedes deben tener en su router ese tipo de clave, que sería la WPA2 personal, y luego aparece otra cosa que se llama WPA Enterprise, WPA2 Enterprise, que eso lo que me sirve es para conectarme a lo que aparece aquí como un servidor radio. Esto lo haremos una práctica. Esto simplemente cojo una máquina, la pongo en mi topología y le digo, esta máquina es un servidor radio. Y ahí añado una serie de usuarios de contraseña. Cuando yo me vaya a conectar a la red inalámbrica, lo primero que se hace es mandar una petición al servidor radio. El servidor radio me pide un usuario de contraseña y si la pongo bien, me deja conectarme a la red inalámbrica. Esa es la idea. Hay otra tecnología que es la AES, que me sirve para cifrar las comunicaciones. Eso es un poco lo que se ve. ¿Qué es lo que vamos a tener nosotros en un entorno doméstico? ¿Lo que vamos a tener en casa? Pues se considera que es suficiente una seguridad basada en WPA2 más AES, con una contraseña que sea potentilla y que deberíamos cambiar de vez en cuando, cosa que yo creo que ninguno hacemos. Cogemos el router, se conecta y ala, y seguimos para adelante. ¿Vale? Nos pide, tenemos una contraseña impresa por debajo del router, ponemos esa y listo, no hacemos mucho más. Si estamos trabajando en un entorno corporativo o lo que es una empresa, lo que se utiliza es WPA2 Enterprise, está aquí, WPA2 Enterprise, con un servidor radio, es decir, me piden una contraseña, me piden un usuario y una contraseña para poder conectarme a esa red inalámbrica. Entonces, actualmente lo que se utiliza es WPA2 personal, esta de aquí, WPA2 personal en un entorno doméstico, más un sistema de cifrado que se llama el AES. Repito que esto lo verán un poco el año pasado. No se debe usar ni WPA ni TKPIP. Esa es la idea. ¿Entendido? Se usa, lo que vamos a usar nosotros es WPA2 más el cifrado con AES y ya está. Y después también hacemos practiquitas con un servidor radio para simular un entorno de una empresa. La pinta que tiene es esto de aquí. Normalmente elegiremos la versión de seguridad que cojamos sea WPA2, veremos una encriptación AES. Fíjense aquí que esto sería para poner la dirección IP del servidor radio, si lo tenemos configurado. ¿Ok? Esta sería la WPA2 Enterprise. Y si utilizamos WPA2 personal, pues más o menos lo mismo. WPA2, la encriptación seguiría siendo AES. Y aquí le pongo un password. ¿Vale? Aquí sería el password personal. Que ahí le pongo la que sea, la que crea conveniente, y esta es la que en teoría habría que ir cambiando de vez en cuando. Bien, yo creo que lo voy a dejar aquí, y mañana repasamos esto, quedan 3 diapositivas. Bien, voy a dejar de compartir esto y voy a compartir para ver si me da tiempo, para no marearles mucho más. Voy a compartir esto que necesito saber si lo ven. Perdón un segundo. A ver. No están viendo esto. Déjenme dejar de compartir y voy a compartir la pantalla entera. Voy a compartir la pantalla entera porque si no, no me funciona. Vale, ahora sí deberían ver
Están viendo... Vale, sí, están viendo mi pantalla. Y si yo me pongo aquí... Vale, perfecto. Están viendo... En principio están viendo mi pantalla. Vamos a ver. Esta práctica es una práctica que podrían hacer ustedes. Y aquí se pone... Aquí hay repaso. Aquí hay repaso de enrutamiento estático. Se añade alguna cosita interesante, entre comillas, para averiguar las IPs de ciertos dominios, ¿vale? Hay encaminamiento estático y hay redes inalámbricas, es decir, que está completito el rollo. Vamos por partes. Yo les explico esto y la idea es que se vaya haciendo. Yo creo que, no sé, entre hoy, mañana, pues si quieren mañana nos ponemos y lo hacemos entre todos, pero la idea es que ustedes vayan avanzando y hagan cosas. O si alguien la hace, que la explique, etcétera, etcétera. Bien. ¿Qué es lo que tengo ahí? Bueno, tengo por un lado internet y por otro lado la casa de Juanita. ¿Ok? Entonces, me dice, conecta todos los equipos como se ve en la figura. Pues eso ya lo saben hacer ustedes. Eso no tiene mucha ciencia. Dice, usa la extensión de Firefox IP Address and Domain Information en tu ordenador para averiguar las direcciones IP y máscaras de los dominios de la red. Fácil. Cogen el Firefox, abren Google o lo que quieran y ponen esto. IP Address and Domain Information. Lo ponen ahí y eso simplemente es una especie de extensión del Firefox. Cuando la instalen, le dicen que la quieren instalar, cuando la instalen, les aparecerá un iconito arriba a la derecha, donde si pinchan, aparece como un icono que aparece como una IP. Pinchan en ese icono y ¿qué es lo que tienen que hacer? Poner los nombres de los servidores. ¿Qué ocurre? Fíjense, por ejemplo, ayuntamiento de Fania.es. ¿Qué IP tiene esta máquina? ¿Vale? ¿Qué IP tiene esa máquina? Necesito saber cuál es la IP de esa máquina, necesito saber cuál es la IP de esta máquina, necesito saber cuál es la IP de esa máquina. ¿Cómo lo sé? Utilizando esa extensión, ¿vale? Yo creo que se entiende. Déjenme abrir esto, a ver si alguien me dice díganme si me entienden o no, por el chat o por audio. Vale, pero ¿qué es lo que no entiendes, a ver? A ver si yo puedo hacer esto más pequeño. Entiendo que sí, para más o menos ver el chat. ¿Qué es lo que no entiendes? Usar la extensión de Firefox. Si usas la extensión de Firefox, lo que tienes que hacer lo primero es instalarla. A ver, esto queda un poco... yo no creo que tengan que hacer esto. Entonces, bueno, vamos a intentar hacerlo. Lo único que se trata es de abrir el Firefox. Vamos a ver. Sí, yo ya lo encontré. Vale, pues lo único, déjenme abrirlo a mí. A ver si esto se me abre. Esta es otra. Vale, estoy abriendo. Yo normalmente no uso el Firefox, pero lo único que tengo que hacer aquí es poner IP address. IP address and domain information. ¿No ven ahí? Vale, Sí. le doy. Tienes que escribir también en Firefox, porque si no te Firefox, metes a sí, Google correcto, Chrome. porque si no me la meten. Vale, Firefox. Extension, listo. ¿Ok? Le doy ahí. Y me pone, bueno, yo ya la tengo agregada. Y fíjense qué ocurre aquí. No sé si ven dónde tengo el ratón. Aquí, IP. ¿Vale? En el Firefox, en la ventana del Firefox, yo ya tengo ahí una cosa que pone IP. Y ahí me dice, oye, vale, le pongo aquí CIFP, César, bueno, ya lo había hecho, cesarmanrique.es. Le doy a buscar y me aparece, se abre la paginita en Firefox
y me dice, oye, para el dominio cfpssamarrique.es, quien sirve es Scanner Cloud y la IP que tiene ese dominio, esa máquina, donde está la página web, es esa, 93.189.37.181. Pues esa IP es la que va a tener que tener este equipo aquí. ¿Me siguen ahora? Sí. Vale, pues ese es el planteamiento. A ver, se trata de investigar un perín que no le sale. Vaya, no pasa nada. Le ponen la IP que le dé la gana y punto. Y entonces ya eso va a caminar. Y la idea es para que hagan algo más, que aprendan algo más. ¿Vale? Entonces con eso ya pueden obtener las IPs que aparecen ahí. Le ponen las IPs a los equipos y siguen para adelante. Vale, el resto de las direcciones IP las deduces, las que hay o que has averiguado. Si evidentemente la red de csamarrique.es es la 99, no sé cuánto, no sé qué, pues amigo, yo ya sé que toda esta red de aquí es la 99.000. No sé si me explico, yo creo que sí me siguen. Vale, me voy a meter, bueno, lo de configurar el enrutamiento estático para que la red funcione, pues no hay nada más que decir. No hay nada más que decir, eso es repaso de enrutamiento estático. Deben saber hacerlo, ¿vale? Ojo, aquí sí es importante lo de las rutas por defecto, en la 0000. Entonces, echen un vistazo a ese tema y así se preparan para los posibles ejercicios de recuperación, etc. Vale. Me voy a meter con el... Voy a hacer esto más pequeño porque si no no veo el chat. Me voy a meter con el router inalámbrico. Este router inalámbrico, evidentemente, lo que tiene que hacer es NAT, por un lado, y tiene que tener una configuración para conectarme a la internet por un lado y a la red privada por otro. Eso ya deberíamos saberlo. Es decir, me meto aquí, me meto a la interfaz gráfica y aquí lo que estoy viendo es la configuración de internet, que es si la tengo que cambiar. Ojo, esto está sin configurar, ¿vale? Si la tengo que poner estática, ¿vale? La tengo que poner estática con la IP la IP de lo que sería el router, la IP de lo que sería del router inalámbrico, la IP de lo que sería de su router, su puerta de enlace, etcétera. Eso está puesto en los vídeos, eso está puesto en todos lados. Yo me voy a centrar en poner, fíjense que hay una pestañita, pone wireless en la parte de red inalámbrica. Vale. Entonces, en principio, aquí me aparecen distintos modos. Fíjense que esto, bueno, pues no hay ningún dispositivo muy moderno. Entonces me aparece como wireless N, la B, la G. Bueno, vamos a ponerlo como mezcla y con eso es suficiente. El SSID. El SSID es simplemente el nombre que va a tener la red. ¿Vale? Ese es el nombre que va a tener mi red. No debería ser muy problemático. El canal, bueno, pues ahí tengo los 11 canales para elegir. Lo voy a dejar en el 1 de momento. ¿Vale? Más cosas. Me aparece aquí una pestañita. Aquí aparece, bueno, esto es Basic Wireless Setting. Esto es lo que es la seguridad de wireless y es lo único que tengo que tocar. ¿Qué le voy a poner? Le voy a poner WPA2 personal. Del modo de encriptación sigue siendo AES, que es lo que se recomienda. Y el passphrase este que está aquí es... no sé, ¿qué le pongo aquí? Estamos en clase, ¿vale? Y ya está. Y con esto yo debería tener configurada lo que es la red dinámica. Guardo esta historia y ya está. Y ahora mismo yo ya tengo un router inalámbrico que está... Error, porque aquí no se grabó. ¿Y por qué no lo cogió? Prueba. Vale, pues no lo salvé. ¿Vale? Que está emitiendo el nombre de mi red es
prueba y la seguridad es esta que está aquí. El password es este que está aquí. Estamos en clase. Se acabó, no tengo nada más que hacer. Fíjense que aquí hay un portátil. Yo quiero que ese portátil se conecte a la red. Entro en la configuración. Lo primero que tengo que hacer es ponerle una... Si entran, por nada más entrar, por defecto, les aparece el bicharraco este. Lo apago. Le quito lo que es la red cableada. Lo quito para el carajo. Y le pongo, fíjense que aquí aparece una especie de antenita, nada más que por defecto aparece aquí, y le pongo, es como si le hubiese puesto una red, una tarjeta inalámbrica, y lo enciendo. Esto, ahora en un ratito, debería conectarse a este bicho de ahí, a esta red, debería. ¿Vale? De momento no lo coge, pero debería poder conectarse. Vale, si yo me vengo aquí, no sé si lo vieron, vale, me voy aquí, me voy a la configuración inalámbrica. A ver dónde era esto. Tiene que aparecerme, ven que acaba de aparecer aquí, está un poquito en pequeño, para apareció prueba. Me conecto. ¿Y qué me está pidiendo? Una clave. ¿La clave cuál era? Estamos en clase, espero no equivocarme. WPA2 personal. Y esto debería conectarse. ¿Lo ven aquí? Que se acaba de conectar. En realidad lo que ustedes tienen que hacer es hacer lo mismo, pero con la contraseña o la caracol. Da igual, pero sería la misma historia. Díganme si se entiende hasta ahí. ¿Se entiende a la una? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Perfecto. Pues entonces, lo que tienen que hacer es coger esa topología que ya la tienen en el aula virtual y darle cañita al asunto. Esto lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. Fíjense qué pone aquí debajo. Dice, vale, conecta todos los equipos. Hecho. Usa la extensión de Firefox fulanita. Oiga, si les sale, bien. Si no, ponen las IPs a los servidores que quieran. El resto de las direcciones IP las deduce de los que hay o que has averiguado. ¿Vale? Configura el rendimiento estático para que la red funcione. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo para que eso camine. ¿Qué ven que serían con el encaminamiento estático? ¿Cuál es la otra opción? Hacen encaminamiento RIP para al menos que el tema funcione. Pero deberían hacer enrutamiento estático para repasar. Punto 5. Redirecciona puertos en el router doméstico para que se pueda acceder al servidor web de Juanito desde Internet por HTTP y HTTPS. Compañeros, eso está puesto en los vídeos, está puesto en las prácticas, está puesto en las prácticas anteriores. Ya deberían saber hacerlo. Lo vimos el otro día con la práctica que estamos repasando de la que hizo Adai, que tenía problemas con la del borracho, etc. Y dice, configura la Wi-Fi con la seguridad indicada para que se conecte en el portátil. Se los acabo de hacer yo. Entonces, para que se conecten, meten otro portátil, meten ahí otro dispositivo para que se conecten. ¿Vale? Ese es el planteamiento. Ese sería el planteamiento. Es decir, que tienen para entretenerse. La idea sería que donde aparece Google, donde aparece Cisco, donde aparece el Ayuntamiento de Fania, bueno, pues que esos sean servidores. Evidentemente tienen que tener una IP fija y tienen que ponerles ahí una pequeña una pequeña página. Así que ponga, pues yo qué sé, este es el servidor de Google, tal. Sí, esta explicación ahora paro la grabación y la subiré sí, estará subida en un rato, pues esto tarda un poco, ¿vale? Pero sí la subo. Pues no sé cómo se ha quedado, pero bueno, espero que más o menos hayan entendido la mayoría. Vamos a seguir haciendo practiquitas con redes inalámbricas. Tengo por ahí una práctica guiada para poner un servidor radio, cosas así. Entonces, poco a poco, pero bueno, esto no es nada complicado, estamos avanzando y al mismo tiempo estamos repasando. Ese es el planteamiento.
Ok, esa es la idea. Mañana nos volvemos a ver a las 12. Nos volvemos a ver a las 12:10 y hacemos un repasito de la presentación y vemos lo que no vi, ¿vale? Y así hacemos el repaso y vemos las diapositivas que no vimos, simplemente para tenerlas claras. Y si quieren nos metemos con esta práctica, por si alguien tiene dudas y tal, y así vamos viendo otras practiquitas. No sé si se entendió todo. Voy a parar la grabación ya aquí, porque yo creo que es suficiente lo de grabar. Y si tienen alguna duda,